y para arriba va a continuar con una línea recta hasta que cambie el colorado y después hará cosas más raras. ¿Por qué no es hidrostática la distribución de presiones? Les hago acordar que las piezométricas y las líneas de corrientes son las que determinan cuánto es la presión en cada punto. Y entonces, en este punto, la presión está dada por esta altura potencial y no por esta. Bueno, eso es flujo estacionario. Entonces, podemos calcular flujo, equipotenciales, y encontrar que el flujo saturado no termina en la línea freática superior, línea de corriente superior, esta. El flujo ocurre también por arriba en todo el ancho de la zona saturada. Es cierto que en cuanto se cae un poco el grado de saturación de 100 a 90 o 85, la permeabilidad o conductividad hidráulica no saturada cae muchísimo. Así que por acá arriba también hay flujo, pero el flujo por aquí arriba es mucho menor, desde el punto de vista del caudal, de lo práctico, es muchísimo menor que el que te da el flujo debajo de la línea de saturación. Por esto es que este cálculo que está calculando solamente el flujo debajo de la línea de saturación no es exacto, porque aquí arriba también tenemos agua, también tenemos gradientes de presión. Por ejemplo, acá tengo el ejemplo de una taguilla celular de Puerto de Belgrano. Son unos cilindros hechos con tablestacas llenos de arena para aislar el mar de este dique que había que reparar. Entonces aquí tenemos el cálculo de una sección aquí, y en este cálculo acá tengo el agua, acá tengo digamos, la taguilla, y esto que tengo acá inclinadito es la línea de corriente superior, y acá hay unas flechitas que salen porque había un agujerito, unas barbacanas puestas aquí. Bueno, estas son las líneas de presión, y este es el problema en el cual el agua acciona como presión contra el sólido y le produce presiones efectivas, pero también fluye, o sea, tengo presiones de poros. Y acá es donde recordamos que la tensión total es la tensión efectiva más la presión de poros, y si la tensión total es constante, entonces el cambio de tensiones efectivas es igual al cambio de presiones de poro. Y eso es lo que se usa para calcular la estabilidad del fondo. Entonces, cuando el agua viene, aquí está alta y aquí está baja, y viene bajando, al bajar, porque está fluyendo hacia abajo, aprieta el suelo y le aumenta sus tensiones efectivas. Cuando corre en horizontal, genera tensiones efectivas hacia la derecha, que no tienen importancia práctica, excepto que todo se vaya fallando, pero eso no lo vamos a considerar hoy. Pero cuando viene subiendo el agua, baja y sube, cuando viene subiendo, las presiones de filtración empujan hacia arriba este tapón de suelo, y hay que hacer un análisis de estabilidad que se puede hacer a mano o con un modelo de elementos finitos para evaluar si este tapón de suelo que estoy dibujando, que estoy acá resaltando con mi láser, es estable frente a las presiones de filtración que produce el flujo con esta situación. En esta malla de elementos finitos calculamos este asunto, y haciendo una línea horizontal por acá, que acá está marcadita, una línea horizontal por acá, las sobrepresiones, las presiones del agua por encima de la que correspondería a la hidrostática, están indicadas aquí, de manera que todo esto, presión por área, es una fuerza de abajo hacia arriba, esta, que desestabiliza el bloque, y en este caso encontramos, miren la foto, encontramos agua saliendo allí, y ordenamos poner aquí toda esta arena. ¿Para qué? Para que al poner arena acá pesada aumente
esta fuerza y estabilice el problema. Si yo les muestro esta foto y no les digo nada, ustedes pueden no ver que acá hay arena amontonada y que hay agua. Pero una vez que les indico que aquí hay arena amontonada y agua, yo esperaría que ustedes detecten que aquí puede haber una inestabilidad al pie producto de esta interacción entre el flujo del agua y la resistencia mecánica del terreno. En este caso, simplemente el peso. Esto es flujo desacoplado. Entonces, yo calculo este flujo asumiendo medio poroso rígido y calculo las sobrepresiones. Y después, en una simple cuenta a mano, calculo si esas sobrepresiones de filtración, saquemos la palabra sobre, que las presiones de filtración pueden llegar a ser desestabilizantes de la masa de suelo. Bien, aquí dejo un ejercicio para que modelen este permeámetro de carga constante. Los que tengan ganas y quieran sufrir, yo escribí un código muy simple de elementos finitos que resuelve este problema y hice una presentación que se llama Flujo 1D. Está el videito y pueden ustedes mirarlo como para escribir un código de elementos finitos cortito que hace esto. Y los que digan eso es una locura, no lo voy a hacer, de acuerdo, pueden arrancar el Plaxis, ahora cuando les veamos que funcionan las licencias y todo, arrancan el Plaxis y resuelven este permeámetro de carga constante con un programa de elementos finitos. Esto es puro flujo sin interacción mecánica, solamente resolver el equilibrio de la fase fluida, calcular potenciales y caudales. Esta es la última filmina de esta presentación. No sé si hay consultas. En el chat no había ninguna. Te aviso simplemente para que sepas que aparentemente cuando te dije que estaba grabando, no está grabando. Nos faltó la primera parte, después busco algún video anterior y le aviso a la gente que no está presente para compensar eso. Pero no hay consultas del resto de la gente. Doctor, ¿Y ahora sí está grabando? Ahí. Sí, estamos grabando. Ahora sí. ¿Hay una consulta que estaba hablando recién? Sí, el video que nos menciona está en el YouTube, ¿no? Sobre este ejercicio. Sí, lo subí recién hace unos minutos. Ok, gracias. Bien. Y aprovecho para decir que el video es de un programa que hizo Alejo de matemática. Tenemos un código en Python que también le vamos a compartir de un permeámetro con elementos finitos. 1D. Lo veremos en la práctica. Ahora sí, Alejo. Sí, bien. Bien, ahora voy a dar la presentación de construcción por etapas, la cuarta de estas, y después le paso la palabra a Felipe. En esta presentación de construcción por etapas voy a hablar de elementos. Se hubiera esperado que esto ya lo hubiéramos dicho. Elementos ustedes saben lo que son, así que voy a asegurarme que no haya ningún contenido que ustedes no puedan entender porque no hemos dado la presentación, pero no ocurre. La segunda fuente de divergencia gigantesca entre la ingeniería estructural y otras soluciones de mecánicas de elementos finitos y la geotecnia es que nosotros siempre, nuestros problemas siempre se resuelven por etapas. Nosotros no estamos interesados en dibujar en un solo golpe una excavación de cierta profundidad. Necesitamos hacer todas las etapas que nos llevan hasta abajo. Acabo de ver que esto está a la derecha de esto. La secuencia claramente es esto, esto, esto y esto. ¿Por qué diabólicamente me quedó todo así torcido? No sé, pero es malvado. Ya lo prometo arreglarlo. Y aquí está el tema. La construcción por etapas. El hecho de que las cosas se hagan por etapas introduce una no linealidad gigantesca y esa no linealidad no depende de que el material sea no lineal. Simplemente al ir cambiando la geometría va cambiando el problema. Y acá lo traigo con la explicación más trivial que se me ha ocurrido, que es una viga
continua de 2 tramos. Entonces tengo una viga continua de 2 tramos de longitud L, al que le coloco una carga P al centro del tramo de cada una de los dos tramos. Si primero hago esta etapa, construyo esta, como cuando se hace un puente, ¿no? Se ponen los estribos, se pone la pila intermedia, primero hago el primer tablero, y si aplico la carga P, aquí tengo P por L sobre 4, que es lo mismo que 16 P por L sobre 64. Si luego aplico el segundo tablero y pongo la segunda carga, el estado final al que llego es este, ¿no? Y en el estado final, si lo calculara en una única etapa, me daría a mí 12 P por L sobre 64 al medio. Así que yo acá pregunto con signo de interrogación. ¿Será que cuando yo cargo primero esto, después construyo y cargo esto, al medio me queda 12 P por L sobre 64? ¿Será que aquí me queda un número igual que acá? La respuesta es que no. Incluso en el caso de una viga continua de 2 tramos elástico lineal sin suelos, el problema depende de la secuencia constructiva. Si yo primero hago este tramo y después hago este, primero hago este tramo y le aplico la carga, y después hago este y le aplico la carga, me queda en los 2 tramos 13 P por L sobre 64 y en el apoyo 6 por P por L sobre 64. Ahora, si construyo la viga en un solo tramo y aplico las 2 cargas a la vez, el momento en el apoyo se duplica y el momento en los tramos cae un 30%. Entonces, cuando estamos calculando estructuras, en general dibujamos la posición final, le ponemos las cargas, corremos y analizamos el estado final. Hay que tener cuidado, porque por ejemplo en este caso vamos a estar poniendo el doble de armadura de la que toca acá arriba, porque esto se hizo en 2 tramos, y estamos poniendo armadura deficitaria abajo. Estoy absolutamente seguro que todos los que hacen puentes resuelven esto bien, pero en todo caso, si con este ejemplo tengo ya un resultado que depende de la secuencia, ahora imaginen con este ejemplo, ¿no? En el cual vamos haciendo pequeñas excavaciones, colocando anclajes, tesando anclajes, agregando estructuras, sigo excavando, coloco anclajes, hormigón proyectado en la pared y así hasta abajo. Está muy claro que o es muy conocido que la secuencia constructiva determina los desplazamientos del conjunto, las solicitaciones de todos los elementos estructurales cuando hay elementos estructurales, y también es necesario evaluar la seguridad de las etapas intermedias y no solo de la forma final. O sea, esto, quizás con 200 anclajes que tiene puesto, es estable. Pero en esta etapa tiene solo 180 anclajes impuestos, o sea, ya colocados, y podrían no ser estables. Este es otro ejemplo de excavación con anclajes por etapas, y ustedes van a hacer etapas a lo largo del curso, lo van a evaluar. Aquí tienen otro ejemplo de una secuencia de precarga de unos tanques en un relleno gigantesco en una mina acá en Argentina. Entonces, lo que ven acá son 18 tanques que fueron construidos con esta secuencia. Primero estos 4, después estos que se construyeron y se cargaron, se vaciaron para poner el material en estos 2 y así se fue para atrás, de un lado. Después los últimos iban creciendo para este lado hasta llegar aquí. Y noten, los asentamientos de los 18 tanques son los 18 asentamientos distintos entre sí, y de hecho, por haber construido primero esto y después esto, este tanque se asenta más de esta derecha que de la izquierda. Este tanque, que es el último, se asienta relativamente uniforme, pero este tanque asentándose llamó a este tanque que se asienta más abajo que arriba. La secuencia constructiva determina el comportamiento. Cuando estemos haciendo análisis de secuencia constructiva, vamos a ir informando resultados. Aquí tienen esto que está acá, es el video de una presa construida por etapas. Y en este tipo de análisis podemos definir 3 diferentes medidas de deformación o de desplazamiento. Esas 3 medidas de deformación están todas bien.
sirven para cosas diferentes, con objetivos diferentes, de manera que no hay una que esté bien y otra que esté mal. Veamos cómo es. Imaginemos la secuencia constructiva. Primero pongo un elemento, un bloquecito, y después le pongo otro bloquecito arriba. El desplazamiento total del sistema es, cuando pongo este bloquecito, su peso propio produce un asentamiento U del nivel 1 debido al peso del nivel 1. Cuando después pongo otro arriba, otro bloquecito arriba, el desplazamiento total es, en el de abajo, el desplazamiento del nivel 1, del bloque 1, por su propio peso, más lo que se aplastó el bloque 1 por el peso de lo de arriba. En el de arriba, el desplazamiento hacia abajo de cuerpo rígido, porque al haber estado apoyado sobre el bloque 1, el de arriba, bajo también, el desplazamiento como cuerpo rígido del bloque 2 por el asentamiento del bloque 1. Y aquí tengo el asentamiento, ven que este U1 y U1 son el mismo, ¿no? Cuerpo rígido. Y aquí sumo la reducción de altura por su propio peso del bloque 2. Mientras tanto, la presa se sigue creciendo. Más interesante pueden ser los desplazamientos de fase, en el cual yo aquí calculo el asentamiento del bloque 1 por su propio peso. Acá solo pongo el asentamiento del bloque 1 por el peso de arriba, más el asentamiento del bloque 2 por su propio peso, pero esto lo olvidé. Y una tercera opción es la suma de desplazamientos de fase, que me dice, aquí aplico el asentamiento que calculo, es el del peso propio del bloque 1. Aquí este bloque de abajo se aplasta más porque le puse peso arriba, pero como este lo construí sobre este que ya se había asentado esto, simplemente sin darme cuenta lo hice un poquito más alto, ya agregué tierra y compensé el asentamiento este. Y lo hice hasta esta cota, el topógrafo me dijo hasta esta cota, y después se asentó. Entonces, cuando yo dibujo, los desplazamientos totales son siempre crecientes hacia arriba, mientras que la suma de desplazamientos de fase, aquí el asentamiento de la fase 1 y aquí todo el asentamiento de la fase 2, que es el asentamiento del bloque de arriba por su propio peso y el asentamiento del bloque de abajo por el peso del bloque de arriba. Bien, no hay uno bien, no hay uno mal. Elijan en cada caso cuál es más representativo de vuestro interés. Si quieren calcular cuánta tierra están gastando, esta es vuestra respuesta. Bien, aquí es un ejercicio que les vamos a pedir que hagan. Ese ejercicio que van a hacer en la práctica. Y básicamente es esto, un cuadrado elástico lineal sin peso. Y en este cuadrado de 10 por 10 hacemos dentro un cuadrado de 2 por 2. Y es, aplico una carga superficial, apago el cuadrado interior, saco la carga y veo qué pasa. Disculpen, me salté un paso. Aplico la carga, apago el cuadrado, prendo el cuadrado de vuelta y saco la carga. A ver cómo es la secuencia. Aplico la carga, este cuadrado está prendido, o sea, es todo azul. Aplico la carga, se aplasta. Acá hay tensiones y deformaciones. Ahora apago el cuadrado. Como apago el cuadrado, desaparecen todas las tensiones y deformaciones porque desapareció el material. Ahora vuelvo a prender el cuadrado, pero como lo prendo nuevo, fresco, va a estar libre de tensiones. Ya las tensiones pasaron por afuera. Y ahora saco la carga. Cuando saco la carga, este cuadrado que tenía tensión 0 pasa a estar traccionado, mientras que lo de los costados queda comprimido. El ejercicio 2 sería, aplico la carga, apago el cuadrado, saco la carga y pongo el cuadrado. Como el material es elástico lineal, si yo aplico la carga genera tensiones y deformaciones. Apago el cuadrado, desaparecen las tensiones y deformaciones del cuadrado. Si saco la carga, elástico lineal todo, desaparecen las tensiones y deformaciones de todo.
Y cuando vuelvo a prender el cuadrado, me queda el cuadradito sin tensiones, pero lo de afuera también sin tensiones. Imposible que me lo crean. Se los dejo resuelto y hace lo que acabo de decir, pero les sugiero que lo hagan y lo comprueben por ustedes mismos. Comprueben que les queda el cuadrado de atracción con el borde a compresión o que le queda todo libre de tensiones en función de la secuencia. Bien, el siguiente punto es cómo resolvemos problemas 3D, como esta excavación, por ejemplo, en la cual aplicamos estos bataches y bermas, como si fuera un problema 2D, en Plaxis 2D. Entonces, para hacer esto, una de las técnicas más comunes es resolver parcialmente el equilibrio de las configuraciones intermedias. Entonces, esto es 3D y puedo poner toda la geometría como quiero. Pero si lo tuviera que modelar con 2D, simplemente el efecto de este material, que saqué en algunos sectores, pero en otros no, el efecto de este material es como si este material existiera por la mitad. O sea, es como si el sacar este material generara unas ciertas fuerzas desequilibradas que tengo que equilibrar y yo en realidad no equilibro todas las fuerzas desequilibradas, sino una fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es, para convertir este problema 3D en un problema 2D, no calculo este estado con todo hecho, todo excavado, porque es demasiado conservador, ni imagino que tengo estas bermas continuas cuando en realidad no son continuas, sino que hago algo intermedio. Y este es el formuleo. Entonces, para cualquier incremento de cargas, voy a resolver el problema, el incremento de desplazamientos es igual a la inversa de la matriz de rigidez por el incremento de cargas. Pero lo que voy a hacer cuando resuelvo parcialmente las ecuaciones de equilibrio es el incremento de desplazamientos intermedio, provisorio, es igual a la inversa de la matriz de rigidez por una fracción de las fuerzas desbalanceadas. Esta fracción 1 menos beta. Si beta es igual a 0, entonces resuelvo todas las fuerzas desbalanceadas y acabo de resolver este problema. Si beta es igual a 1, entonces no tengo incremento de desplazamiento porque tengo la inversa de la matriz de rigidez por 0 y estoy en realidad resolviendo este problema. O sea que esto es equivalente a beta igual 1 y esto es equivalente a beta igual 0. Bueno, cuando aplico un valor de beta entre 0 y 1, resuelvo parcialmente el desequilibrio de cargas, o sea, las cargas desbalanceadas, y en la siguiente etapa, que me quedaron algunas fuerzas desbalanceadas, van a aparecer nuevas cargas, no sé cuáles, un nuevo anclaje o algo, y entonces en esta etapa resuelvo otro incremento de desplazamiento, como la inversa de la matriz de rigidez, por todas las fuerzas desbalanceadas que me salteé de resolver en la etapa anterior, beta por delta F1 de la etapa anterior, más todas las fuerzas desbalanceadas de esta nueva etapa. Lo van a practicar y así lo van a aprender. No hay otra manera. Este método tiene limitaciones. Ven acá que nosotros vamos en 3D, haciendo todas las etapas de avance de una excavación de un túnel. Es un modelo complicadito. Y cuando estamos avanzando así, esto no lo podemos simular 2D bien. Noten que en esta malla 2D, esto blanco es el equivalente a que el túnel tenga longitud infinita. Bueno, aplicamos el método beta y resolvemos para el 50% de la carga desbalanceada, el 40%, el 60%, el 35%, no sabemos. No hay una manera rigurosa de calcular el factor que hay que usar para que el 2D dé igual al 3D. La única manera es hacer un 3D y hacer un modelo 3D, hacer el modelo 2D y jugar con beta hasta que el 2D dé igual al 3D. Eso es lo que se hace generalmente. Se hace el modelo 3D una vez, se hace el modelo 2D
Y para esa geometría y tipo de suelo se sabe que el valor de beta es un valor, que es 0,4, un número así. Y a partir de ahí, todos los demás modelos 2D se hacen con ese valor de beta y así entonces usamos modelos de calibración. Recuerden que este método beta es solo un truco matemático. No hay nada de verdad acá. Entonces, cuando estamos haciendo un cálculo y hacemos una excavación o un túnel y le ponemos solución parcial de las ecuaciones de equilibrio, o sea, beta mayor que 0, existen ciertas fuerzas desbalanceadas que no están resueltas. A ver, si yo miro este pedacito, yo tengo aquí toda la masa de suelo y aquí yo tenía una tensión horizontal, pongamos de 100. Si yo ahora excavo el túnel así, en realidad la tensión horizontal acá pasa a ser 0. Pero como aplico un método beta, por ejemplo con beta de 0,5, entonces acá me queda una tensión horizontal de 50 que no se ve en la malla. No la veo, pero está. Si beta no es 0, acá hay unas fuercitas invisibles que no estoy viendo. Tengan cuidado porque es un error informar solicitaciones o deformaciones de un modelo de elementos finitos si la etapa no está bien convergida. O sea, antes de informar un resultado, tienen que tener una etapa bien convergida con todas las fuerzas desbalanceadas ya equilibradas. En Plaxis no se usa la palabra beta, se usa mstage. Y mstage es 1 menos beta. O sea, beta igual 0 es lo mismo que mstage igual 1, beta igual 1 es lo mismo que mstage igual 0. No se usa en fundaciones y en excavaciones y túneles. Nuestra experiencia es que más o menos el valor de beta es 0,30 o mstage 0,7, acá 0,40 o mstage 0,60, eso son más o menos unas fórmulas que más o menos te tiran una idea. Cuando la cosa se pone un poco más compleja, hay que hacer un modelo 3D. Y si no tenemos un modelo 3D, siempre tenemos que hacer algún análisis de sensibilidad, o sea, ver cómo se porta nuestra obra con el valor de beta elegido y con valores cercanos a ver si no estamos en una situación vulnerable que no conocemos bien. Existe otro método alternativo a la resolución parcial de todas las ecuaciones de equilibrio, que consiste en aplicar fuerzas parcialmente equilibrio parcial de fuerzas desbalanceadas solo a una región de interés. Ese método en Plaxis se llama deconfinement. En FLAC estaba antes, en Plaxis, en los programas de elementos finitos grandes esto existe, y que básicamente es en esta región no se apaga el material, sino que las fuerzas que el material tiene adentro, o sea, las fuerzas nodales que el material tiene adentro, se reducen a la mitad. En vez de ponerle beta 0,5 a toda la malla, se reducen a la mitad las fuerzas en los lugares que elijo. Y de esa manera podemos aplicar una reducción a la mitad aquí mientras aplicamos una fuerza acá, una excavación. O sea, podemos hacer muchas cosas en la malla a la vez. En cambio, si yo usara el método beta que acabo de escribir para resolver... No sirve. Vamos a cambiar. Acordado. Si usara el método beta para resolver este cuadrado, también le aplicaría una reducción a todas las demás fuerzas que tenga nuevas en la etapa, en la malla, y eso puede significar un modelo menos eficaz, menos práctico. No, sin este deconfinement siempre funciona, pero hay que hacer muchas etapas. Con esta técnica en la cual se resuelve, se le pide que se reduzcan parcialmente ciertas fuerzas nodales en regiones de la malla, se puede hacer modelos más eficaces, o sea, más productivos. Bien. Aquí tengo dos filminas, que son el otro ejercicio, que prueba que el método beta
preserva la linealidad de cargas. Recuerden, en la viga simplemente apoyada que se convierte en una viga de dos tramos, secuencia constructiva es no lineal y no hay nada que podamos hacer. El método beta es otra cosa. El método beta lo que hace es aplicar cambios en las cargas, no en la geometría. No aparece el tramo en la viga. Estamos cambiando el valor de la letra P solamente. Y recuerden que si el material es lineal y una carga P se aplica en dos mitades, el resultado final es el mismo. Para probarlo, el ejercicio que les propongo es, dibujamos un cuadradito de 1 por 1 con un material elástico lineal cualquiera, le aplicamos una carga en superficie en una etapa y después lo aplicamos en 3 etapas. En 3 etapas, la primera con beta 0,5, la otra con beta 0,5 y la tercera con beta igual 0 bien convertida. Otra vez, les recomiendo fuertemente que lo hagan, pero por si alguno no tiene tiempo, se los dejo hecho. Esta es la solución analítica trivial del problema. No lo explico ahora porque espero que ustedes luchen con esto y se internalicen para que no olvidarse nunca que desde el punto de vista de las cargas, el método beta preserva la linealidad. Ojo, si el material es elástico lineal, ¿no? Si el material no es elástico lineal, el resultado de aplicarlo en dos cargas o aplicarlo en una podría eventualmente ser diferente. No debería ser muy diferente, pero no es demostrable que en todos los casos se preserve que el hacerlo en dos etapas es igual a hacerlo final. ¿Por qué? Porque el cambio de tensiones producido por una de las etapas intermedias puede activar un comportamiento no lineal que desde el punto de vista analítico va a ser activado por el otro, pero desde el punto de vista numérico, con tolerancia, con todos los errores de la discretización numérica del problema, lleva y me ha llevado a resultados ligeramente diferentes. Ligeramente diferentes, pruébenselo a ustedes mismos y esa es la última filmina de este módulo. Felipe. José nos pregunta, ¿por qué en la tercera etapa el valor de beta es igual a 0 a diferencia de las etapas 1 y 2 en las cuales es 0,5? No te lo quiero contestar, lo tenés acá. En 3 etapas, en la primera pongo 1 menos 0,5, 0,5. O sea que la carga de un kPa, en realidad no le pongo un kPa, le pongo 0,5 kPa. En la segunda, que tendría que poner un 0, o sea, poner todo lo que falta, le pongo otro 0,5. Entonces, al poner otro 0,5, resuelvo lo que me quedó colgado de antes, de la nueva, más la nueva, lo que me quedó colgado del anterior, más la nueva carguita. O sea, voy a buscar un 0,75. Y al final, cuando beta igual 0, mstage igual 1, calculo la última. Lo estoy diciendo rápido a propósito. Hacelo. Simplemente hacelo. O sea, yo, opción 1 le pongo 10. Opción 2 le pongo 5 y después le pongo 2,5 y después le pongo 2,5. Al mismo cuadradito elástico lineal. Vas a llegar a lo mismo. Ya sé que lo sabés. Hacelo. Demostrátelo que esto funciona para que no te lo olvides. Sé que no le contesté, no quería contestarle. Pero bueno, por ahí es una pista para que le salga más fácil la resolución del ejercicio. Che, igual Felipe lo van a hacer, ¿no? ¿Ahora o no? Va a empezar, lo va a hacer Ariel, va a empezar con el otro y en función del tiempo vamos a ver si damos eso o mostramos algo del permeámetro con elementos finitos 1D. Ok, bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Es la única pregunta. Fue la única pregunta. Bueno, excelente. ¿Vas a hacer un descanso o seguís de viaje? Sigo, me parece que es mejor seguir, excepto que alguien prefiera descanso de 5 minutos y lo escriba en este momento. Bien, seguimos entonces. Alejo, vos te vas, supongo. Sí, me voy. Gracias, gente. Buenas noches. Buenas noches.
Comparto pantalla y seguimos. Bien. Mariel, si hacen preguntas, avísame, que no leo preguntas como siempre que presentamos. Dale, no hay problema. Muchas gracias. Seguimos entonces con introducción a elementos finitos. Deberíamos haber arrancado por ahí, pero por horario de Alejo, como explicó Alejo, empezamos con la parte de Alejo. Y entonces me toca mi introducción al método de elementos finitos y hablar un poco de qué tipos de elementos existen. Si alguien ya sabe elementos finitos, esta clase va a ser muy escueta, muy por arriba y poco en detalle. Es más que nada, en realidad es exclusivamente para la gente que no sabe nada de elementos finitos, por lo menos darles una breve introducción, porque lo vamos a estar usando durante todo el resto del curso. Todo lo que es Plaxis, Abacus, FLAC, todos esos programas funcionan con elementos finitos. Existen otros métodos, pero es el más utilizado. Entonces, elementos finitos es básicamente una forma de resolver ecuaciones diferenciales. Y cuando se resuelve la ecuación diferencial, una ecuación diferencial es ecuaciones con derivadas. En el caso del problema de formación, la divergencia de mis tensiones es igual a las fuerzas volumétricas. Eso se transforma utilizando elementos finitos en una ecuación de integrales. Entonces, como dice ahí, lo que vamos a terminar resolviendo son valores de contorno. Boundary Value Problem es la sigla en inglés. Y estos problemas son básicamente un integral que tenemos que igualar a cero y resolver. En ciertos casos puede tener ecuación analítica, en realidad pueden tenerla, pero elementos finitos es una estrategia numérica para poder resolver problemas de valores contornos excesivamente complicados, sin solución analítica, aproximándolo con una solución numérica. Siempre van a ser soluciones aproximadas, pero la gracia es que con suficientes discretizaciones, esa solución aproximada se va aproximando cada vez más a la solución real. Entonces, FEM, la sigla en inglés, de Finite Element Method, elementos finitos, es un procedimiento para agarrar un problema muy complejo, un dominio muy complejo con un integral muy difícil de calcular, dividirlo en estos trozos, que van a ser nuestros elementos. Entonces, tenemos un dominio, que es toda nuestra geometría, la dividimos en elementos, que es cada uno de estos triángulos, y esos elementos son bastante pequeños, pero siempre son números finitos. Mientras más elementos tenemos y más chicos son esos elementos, más nos vamos a acercar a la solución real. Pero siempre es un número finito, o sea, no es infinitesimal, no estamos haciendo cuentas matemáticamente con derivadas y todo ese mundo, nos vamos afuera del mundo infinitesimal y nos acercamos a lo que es numérico y resolvemos numéricamente haciendo problemas, elementos finitos. Justamente la misma idea que vieron con Alejo cuando vieron la platea. El dominio lo parten en elementos, cada uno de esos elementos tiene una solución o una ecuación más sencilla, y la suma de muchos elementos chiquitos me dan la solución al problema completo. Entonces, tenemos que primero calcular el comportamiento de cada uno de estos elementos, de alguna forma ensamblar la suma de todos esos elementos en un gran sistema, que va a ser nuestra matriz de rigidez, y cuando tenemos la matriz rigidez global del problema, aplicamos condiciones de borde y resolvemos el problema en su totalidad. Pero arrancando con comportamientos de cada uno de estos elementos. No importa qué resolvamos, siempre nuestras incógnitas viven en los nodos de esos elementos. Este triángulo puede tener 3 nodos, puede tener 6 nodos, puede tener 9 nodos, pero básicamente los nodos es el lugar donde vive la incógnita. Si resolvemos deformaciones, la incógnita son desplazamientos. Si resolvemos un problema de flujo térmico, la incógnita es la temperatura.
Si resolvemos flujo, la incógnita es la presión. Y esas cosas viven en los nodos. Conociendo el desplazamiento en los nodos, podemos usar funciones de interpolación para llevarlo a los puntos de Gauss. Esto mismo que llamamos punto de Gauss, también se lo llaman puntos de integración, y cuando vayamos al Plaxis lo llama stress points. Por razones que vamos a ver más adelante, el nombre más formal es punto de Gauss o punto de integración, porque justamente es donde estamos realmente integrando numéricamente esta gigante integral que estamos resolviendo esos elementos. Entonces, tenemos nodos donde vienen los desplazamientos, tenemos puntos de Gauss donde vamos a hacer las cuentas y con funciones de interpolación interpolamos el desplazamiento a los puntos de Gauss. Una vez que tenemos los desplazamientos en los puntos de Gauss, podemos derivarlos y calcular las deformaciones. Entonces, las deformaciones viven en los puntos de Gauss. Los desplazamientos viven en los nodos. Teniendo las deformaciones, o sea, épsilon, en los puntos de Gauss, podemos, con nuestra ecuación constitutiva, calcular las tensiones en los puntos de Gauss. Entonces, tensiones y deformaciones están en estos puntos de integración y por esa razón Plaxis los llama stress points, porque es donde calculamos tensiones y donde calculamos deformación. Conociendo las tensiones en los puntos de Gauss, puedo integrarlas y volver a los nodos y tener fuerzas en los nodos. Si calculamos fuerzas o calculamos reacciones, esas fuerzas y reacciones van a vivir en los nodos y van a ser calculadas correctamente en los nodos. Entonces, si vamos siguiendo la secuencia, teníamos inicialmente desplazamientos en nodos, que con funciones de interpolación llegamos a desplazamientos en los puntos de Gauss. Con los desplazamientos en los puntos de Gauss, derivamos y hacemos una cosa, derivamos esas funciones y calculamos deformaciones en los puntos de Gauss. Conociendo las deformaciones en los puntos de Gauss, con la ecuación constitutiva, calculamos tensiones en los puntos de Gauss y después integramos eso, hacemos otra cuenta y llegamos a fuerzas en los nodos nuevamente. Cuando llegamos a fuerzas en los nodos, recién ahí podemos hacer equilibrio como generalmente se ve en las materias de grado. Y necesitamos que nuestro sistema esté en equilibrio, entonces la sumatoria de estas fuerzas nodales deben estar en equilibrio. Es decir, si estoy en un nodo del costado, la fuerza del nodo, de este nodo, por este elemento, más la fuerza que tenga ese nodo por ese elemento, más la fuerza que tenga el nodo por ese elemento, debe, más la reacción, porque justo en este lugar tenemos una reacción de vínculo, la suma de todas esas cosas debe dar 0. Y así como debe dar 0 en este nodo, debe dar 0 en todos los nodos que tenga mi malla. En el contorno deben estar equilibrios con las ecuaciones de borde. Y adentro de la malla deben estar equilibrios con los elementos internos. Es decir, el equilibrio de este nodo, o sea, de las fuerzas que le llegan a ese nodo por todos estos elementos, debe dar 0. La sumatoria de fuerzas debe dar 0 porque los nodos deben estar en equilibrio. Y eso es lo que terminamos resolviendo en nuestro sistema, pidiéndole al software que busque desplazamientos tal que las fuerzas terminen estando equilibradas. Y eso se hace haciendo esta cuenta, es decir, hacemos una función de una función de una función de una función de los desplazamientos en los nodos, que es nuestra incógnita, para buscar el equilibrio con las fuerzas. La suma de todas estas funciones me dan mi matriz de rigidez. De forma que en vez de hacer funciones de funciones, hacemos que una matriz de rigidez multiplicada por mi incógnita sean iguales a las fuerzas externas, o iguales a 0 en el caso de nodos internos. Esta matriz de rigidez entonces tiene la información de todas estas cosas. Esta matriz de rigidez depende de
las funciones de interpolación, las cuales derivamos, depende de la función, de las relaciones constitutivas, es decir, de mi material, y depende de integrar esas funciones para ir nuevamente a las fuerzas. Entonces, básicamente la rigidez depende de la geometría y de las relaciones constitutivas de los parámetros materiales, como ya sabíamos de grado. La rigidez depende de la geometría y del material. Entonces, una vez que tenemos todas estas cuentas, podemos calcular una matriz de rigidez y recién ahí aplicar condiciones de borde y resolver nuestro sistema haciendo, dicho mal y pronto, la inversa de la matriz de rigidez multiplicado por mis fuerzas igual mis desplazamientos, que son mis incógnitas. Es decir, en principio, esto es conocido o se puede escribir en función de mis condiciones de borde. Esto depende de geometría y material, y despejamos nuestra incógnita desplazamiento. Y eso es cómo procede elementos finitos. Comentarios menores: nunca invertimos una matriz de rigidez, pero sí resolvemos el sistema. Y recuerden que esto, en nuestros problemas, siempre que tratamos suelos, siempre va a ser un sistema no lineal. Es decir, esta matriz de rigidez no es lineal y vamos a estar iterando. Cada vez que resolvamos algo con elementos finitos, un problema no lineal, va a estar iterando hasta conseguir los desplazamientos. No nos vamos a meter muy en detalle de cómo funciona la iteración. La clase que viene vamos a hablar un poco más cómo funcionan los pasos de carga y cómo funcionan los algoritmos. Después en el video de YouTube vamos a subir un video de sistemas no lineales aparte para explicar algo de cómo funcionan los métodos de resolución de sistemas no lineales. Pero como no es tema de nuestra materia, para nosotros, con esto más o menos es suficiente. Lo que es importante es saber que hay una matriz de rigidez, saber que los desplazamientos y las fuerzas se calculan en los nodos y que las tensiones y deformaciones se calculan en los puntos de Gauss. Bien. Entonces, básicamente así es como funciona elementos finitos. Y lo que sí vamos a prestarle bastante atención a lo largo del curso es temas de, por ejemplo, mallas. Cuando hacemos cualquier problema, tenemos un dominio. El dominio, o sea, es toda la geometría del problema. Y eso se hace una malla en ese dominio, discretizando la región. Es decir, tenemos que definir hasta dónde llega nuestro dominio, porque el Sol en principio es infinito, no es realmente infinito, pero es bastante grande la Tierra. Entonces, en algún momento tenemos que decir a dónde cortar nuestro dominio, primera decisión de nuestra malla, y dónde nuestros elementos son más chicos y dónde nuestros elementos son más grandes. La malla va a tener entonces nodos. Un elemento puede tener distinta cantidad de nodos, lo veremos dentro de 20 minutos. Elementos y condiciones de borde. Siempre tenemos condiciones de borde. Siempre tenemos que aplicar condiciones de borde. Las acciones y las condiciones de borde se imponen siempre en los nodos. Es decir, idealmente, queremos decirle al problema, toda esta parte de acá abajo no se mueve, pero no le puedo decir al programa que ese punto no se mueve si no tengo un nodo en ese lugar. Lo único que existe para el programa de elementos finitos son los nodos. Entonces, los nodos pueden tener fuerzas aplicadas o los nodos pueden tener desplazamientos impuestos. Decirle que el punto no se mueve es un desplazamiento impuesto igual a 0. Y solo en los nodos. Este punto acá se va a poder mover para arriba y para abajo. Y para el costado, obviamente. Entonces tenemos dos tipos de condiciones de borde para cualquier problema de elementos finitos. Dirichlet y von Neumann. Las condiciones de borde de Dirichlet son las condiciones de borde sobre nuestra incógnita. Es decir, sobre los desplazamientos, si es un problema de deformaciones, o sobre temperatura, si es temperatura, sobre presión, si resolvemos flujo. Cualquier condición de borde sobre la incógnita son condiciones de borde de Dirichlet.
y las condiciones de borde sobre las derivadas de los desplazamientos. Es decir, termina siendo sobre las deformaciones, tensiones que se traducen a fuerzas, por eso acá dice fuerzas, o sea, las fuerzas, todos sabemos que no es la derivada del desplazamiento, pero con el desplazamiento derivamos a deformaciones, de ahí pasamos a tensiones, esas tensiones se traducen a fuerzas. Entonces, las condiciones de borde de von Neumann en realidad son condiciones de borde sobre tensiones o fuerzas, tensiones y fuerzas en problemas mecánicos o condición de borde sobre el flujo en problemas de flujo, o sea, caudal, a eso me refería con flujo. Y son las únicas dos que tenemos, o el desplazamiento o las tensiones. Y tenemos condiciones de borde en todo el borde de nuestra malla, lo vamos a ver dentro de un segundo, todo el borde, o sea, el contorno externo de nuestra malla tiene una condición de borde, y adicionalmente tenemos condiciones iniciales internas a la malla. Podemos tener algún desplazamiento impuesto, podemos tener alguna fuerza en el momento inicial, o podemos tener algunas variables de estado. Es decir, nuestro sólido puede empezar con una tensión, o puede empezar con una deformación, o puede empezar con otras variables de estado, que vamos a ver más adelante, pero se pueden imaginar, por ejemplo, el OCR que tendría el suelo, eso es una condición inicial, que es una variable de estado de nuestro suelo. Empieza de esa forma. Y como empieza con tensiones, deformaciones o alguna otra variable de estado, nuestro problema empieza siendo no lineal, porque ya empieza con un estado inicial al cual le agregamos carga. Entonces, como dije antes, todos los bordes siempre tienen condiciones de borde impuestas. Aunque no nos demos cuenta, le estamos poniendo una condición de borde. El borde, como dice la palabra, es todo el contorno que tenga la malla. En este caso la malla es cuadrada, la malla puede no ser cuadrada, pero siempre tiene un contorno exterior, y ese es nuestro borde. Y tenemos que, por ejemplo, si aplicamos una carga, al aplicar una carga, lo que le estoy diciendo al programa es que la fuerza o la tensión en dirección vertical vale ese valor que le estoy imponiendo, y después le puedo estar imponiendo un desplazamiento horizontal igual a 0. Si aplicamos esto. Si yo a la malla no le aplico nada, en realidad lo que le estoy diciendo al programa es, esta superficie no tiene fuerzas. No aplicar nada es no aplicar una fuerza, pero es decirle al programa, en este lugar no puedo tener tensiones. Entonces es una condición de borde. Si le aplico una condición de borde de estos patines, lo que le estoy diciendo es, no se puede desplazar en horizontal, sí se puede desplazar vertical. Y si se puede desplazar vertical, no puede haber una fuerza que restrinja el movimiento vertical. Entonces le estoy diciendo, fuerza vertical igual a 0. Acá, como apliqué este patín, no se desplaza vertical, U de I igual a 0, se puede desplazar horizontal, si se puede desplazar horizontal, la fuerza horizontal vale 0. Y esto por simetría, claramente, o sea, no lo dice el problema, pero esto vendría a ser un problema simétrico. Si tengo un plano de simetría, este punto nuevamente no se puede desplazar en horizontal, y sí se puede desplazar en vertical. Si permito un desplazamiento, en realidad lo que estoy diciendo es no tenés una fuerza, imponemos esta fuerza. Como comentarios adicionales, van a encontrar que cuando imponen condiciones de borde de Dirichlet, es decir, desplazamientos, si estamos en problemas de deformaciones, las condiciones de Dirichlet son condiciones fuertes y se satisfacen perfectamente, vamos a decir. Este punto nunca se va a mover en horizontal. Esta condición sobre la incógnita es una condición de borde fuerte. Las condiciones de von Neumann son condiciones débiles, y como estamos resolviendo una solución aproximada, podemos encontrar que en realidad no vale 0, pero vale prácticamente 0. Y qué tan no 0, o sea, qué tan cerca del 0, mejor dicho, va a depender de qué tan bien está hecha la malla, de qué tan fina es la malla y ese tipo de cosas. Entonces, no se asusten, porque pueden encontrarse, si están haciendo una malla demasiado gruesa, que acá arriba aparecieron tensiones. Eso es porque las condiciones de von Neumann en elementos finitos no se satisfacen perfectamente.
pero tenemos que lograr una malla lo suficientemente fina, un problema lo suficientemente bien hecho, para poder reproducir correctamente estas condiciones. Para seguir entonces hablando de la malla, tenemos que saber dónde queremos refinar la malla. Mientras más chicos los elementos, mientras más elementos tenemos, mejor va a ser la solución. El problema es que si ponemos demasiados elementos, el problema va a ser demasiado lento para correr. Entonces, en principio, si tuviésemos una supercomputadora, pueden hacer una malla de 100.000 elementos y estar tranquilo que va a dar una buena solución. Eso en su computadora va a estar una semana calculando, que no es práctico y no es útil. Entonces tenemos que saber dónde tener elementos más chicos y más grandes. A grandes rasgos, la malla se refina donde el gradiente de la solución es grande. Donde cambian los colores. No tenemos que refinar donde tenemos grandes deformaciones o grandes tensiones necesariamente. Tenemos que refinar donde hay grandes gradientes en la solución. Si lo que nos interesan son los desplazamientos, tenemos que terminar refinando donde hay grandes deformaciones. Si lo que nos interesan son las tensiones, tenemos que refinar donde tenemos el cambio de tensiones. Entonces, dependiendo qué nos interesan, tenemos que refinar en lugares ligeramente distintos, pero en general, en la gran mayoría de los casos, nos va a interesar la zona cercana a donde aplicamos cargas, y ahí vamos a tener grandes tensiones y grandes cambios en las tensiones. En zonas donde tenemos aplicados algunos apoyos discretos, este lugar no, porque acá estos apoyos van a tener bajos desplazamientos y bajas tensiones y deformaciones, pero si tuviese algún punto donde estoy aplicando por acá un desplazamiento impuesto grande, ahí vamos a querer refinar. Donde tenemos alguna estructura, donde tenemos un tabique, donde tenemos un anclaje, ahí vamos a querer refinar. Si estamos resolviendo un problema de flujo y es importante el flujo, donde tengamos el cambio en el flujo, o sea, los cambios en el flujo, o sea, no importa si la velocidad es grande, sino dónde está su gradiente más alto. Y si queremos calcular funciones, o sea, el mecanismo de falla, vamos a querer refinar la zona donde va a estar ocurriendo esa superficie de falla. Otro lugar importante a refinar es donde tenemos cambios de rigidez, es decir, donde cambia un material a otro, ese cambio de rigidez va a implicar un salto en las tensiones o en las deformaciones, entonces vamos a querer refinar donde me cambia el material y me cambia de uno rígido a uno flexible. Entonces, dependiendo del problema, refinamos donde nos interesan e intentamos hacer grueso la malla donde no nos interesa o donde hay grandes gradientes, que son dos cosas distintas. Puede haber un caso donde hay cierta zona donde el gradiente es muy importante, pero tal vez esa zona no nos importa. Entonces la podemos llegar a dejar gruesa. Con cauciones generales, y esto va más a programas que no son Plaxis, porque Plaxis es bastante amigable y no permite que pasen estas cosas, no pueden quedar nodos sueltos, como dice acá. Cuando veamos el tema de nodos, vamos a hablar de que hay distintos tipos de elementos que tienen distinta cantidad de nodos. Y yo puedo hacer un elemento lineal con 4 nodos, o sea, el elemento de la derecha vendría a ser un elemento lineal con esos 4 nodos, que en principio la mayoría de los programas te dejan agarrarlo con algún elemento parabólico que tiene más nodos, y el programa corre, no tiene problema el solver en llegar a una solución, pero ese nodo suelto va a generar que haya un nodo colgando y se genere básicamente un agujero cuando calcule deformación. No podemos tener nodos sueltos, es decir, un elemento lineal pegado a un elemento lineal, un elemento parabólico pegado a un elemento parabólico. Nuevamente, en Plaxis no tienen esta opción, porque en Plaxis todos los elementos son iguales. O son todos parabólicos o son todos cúbicos, no tienen opción de jugar. Otros programas más potentes sí les dan estas opciones. Y otra cosa que hay que tener cuidado es los límites de la distorsión. Elementos finitos no permite elementos no convexos, pero tampoco permite elementos, tampoco está bueno tener elementos muy distorsionados. Si es no convexo, el programa falla directamente. Pero podemos tener un triángulo que cuando veamos la malla tenga relaciones de aspectos de ese estilo.
Vamos nuevamente a hablar cuando entremos en la práctica y veamos mallas, un poco más de esto, pero cuando veamos una malla, los triangulitos deberían ser de lados similares y no tener un elemento muy distorsionado. Un elemento muy distorsionado lleva a malos resultados cuando resuelve el sistema. Tal vez anda, pero la solución es mala. Cuando digo tal vez anda, el programa va a arrojar un resultado, pero tal vez es malo. Si el elemento es no convexo, directamente no va a arrojar un resultado. El Plaxis no les va a permitir hacer un elemento no convexo, el FLAC tampoco, la mayoría de los softwares tampoco, pero cuando empezamos a tener ciertas cosas se puede volver no convexo y eso sí genera problemas. Y vamos a hablar un poco más de eso en un ratito. Dentro de Plaxis, nosotros hay varias formas de cambiar los tamaños, pero básicamente calcula el tamaño aproximado. O sea, por default usa un tamaño aproximado proporcional a las dimensiones de la malla. Es decir, se fija la dimensión que tiene la malla. Y después ajusta los tamaños de elemento según un parámetro, un numerito, que en el Plaxis los llama opciones very coarse, coarse, medium, fine, very fine, de muy grueso, grueso, mediano, fino, muy fino. El muy fino pone un número chiquito acá, de forma que los elementos en general son más chicos. Entonces, en general, si no sabemos qué hacer, simplemente elegimos qué tan gruesa es la malla, pero en el curso vamos a ver que se puede entrar a mano, acá dice opción experta, y es la opción que vamos a estar utilizando, porque generalmente queremos refinar ciertas zonas. Si ustedes eligen simplemente el Fine, el Plaxis refina todo por igual, y Plaxis no sabe dónde querés refinar y dónde no querés refinar. Inclusive, les refina automáticamente más la zona donde aplicaron la carga. Y tal vez ustedes no quieren refinar la zona que aplicaron la carga. Entonces, se puede ajustar y toquetear esos valores para refinar más alguna zona que la otra. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos la práctica. Pero siempre una malla, al terminar de mallar, tenemos que ver que efectivamente quedó linda, bonita, como dice ahí. Es decir, se refina más cerca de la estructura. Pusimos tabiques, pusimos un anclaje, los elementos alrededor de los elementos finitos, alrededor de esos elementos estructurales son más chicos. Fíjense que acá la malla es más fina, porque acá está el tabique. Y fíjense que en la zona del anclaje, la malla es más fina y no en la zona que está el cable. Porque estos cables no van a estar entrando en juego. La parte donde tironea es la parte del anclaje. Entonces, esta es la parte que queremos refinar. Alrededor del tabique es la parte que queremos refinar. Si tenemos un túnel, alrededor del túnel. Si tenemos una carga, probablemente alrededor de la carga. Y lejos de esa zona tenemos elementos grandes. Si estos bordes están teniendo altos gradientes en la solución, o sea, si acá realmente tengo grandes deformaciones y tensiones, la solución no es refinar los bordes, es de hecho agrandar los bordes. Necesitamos agrandar la malla para que en los bordes de la malla no ocurra nada importante. Es decir, no tengamos grandes tensiones o deformaciones, o grandes cambios en tensiones y deformaciones, mejor dicho. Y no tengamos, si tenemos flujo, cambios de flujo. Es decir, cuando apliquemos flujo, requerimos que acá tengamos más o menos el estado hidrostático. Mallas suficientemente grandes para eso, y después elementos grandes afuera, elementos chicos donde tenemos algún tipo de problema. ¿Ninguna pregunta por ahora, Ariel? Sin consulta por ahora. Yo Perfecto. me gustaría hacer una aclaración a mí, que quizás yo no lo entendí, pero cuando hablabas de longitud de elemento, no es la longitud del elemento que después mallás, sino el parámetro de entrada, ¿puede ser? No, esto es, o sea, más o menos la longitud del elemento, o sea, depende de qué tan fino es. Cuando le pones fino, te queda un elemento más chico. Cuando le pones grueso, te queda un elemento más grueso. Está bien, pero es un estimado de la longitud que va a querer hacer el programa. Sí. O sea, nunca es exactamente el número que queremos que dé. Siempre el programa intenta dar más o menos ese tamaño de elemento.
Y esto es Perfecto. asumiendo el coarseness factor igual a 1, que sin un Plaxis adelante es medio difícil, te escucho. Ok, está bien. O sea, pero si hablamos de longitud de elemento, también pueden ver un elemento y interpretarlo como el tamaño que tiene el elemento. Pero en esa expresión es como que cómo vas a transformar toda tu malla con ese parámetro, pero después la longitud del elemento es el tamaño que tiene el elemento en general. Pero esto es el tamaño que tiene el elemento, más o menos. O sea, es más o menos el tamaño que tiene esto. Ese elemento, más o menos el tamaño que tiene, es proporcional a esa cuenta que está atrás. Correcto, ok. El aproximado era lo que quería comentar. Listo. Sí, Gracias. totalmente aproximado. Y después, o sea, necesitamos un Plaxis exactamente abierto para ver cómo funciona, pero hay un parámetro que le das a cada sector de los suelos, que es el coarseness factor, y esto es, si vale 1, va a tener más o menos ese tamaño. Y después se puede ir cambiando ese número para que dé un elemento más chico. Mientras más chico sea ese número que ponemos a dedo, que básicamente es similar a cambiar el NC, solo que cuando en Plaxis ponemos fino, cambiamos el NC de toda la malla. Con el Plaxis ponemos fino, cambiamos el NC de toda la malla. La otra opción es ir región por región y cambiar ese número para tener un NC más chico y por lo tanto un tamaño de elemento más chico. Siempre aproximado, nunca es perfecto. O sea, pueden cambiar el NC a la mitad y tal vez malla algo que no tiene la mitad. Intenta tener un tamaño de elemento de más o menos ese valor. Ahí Felipe, José pregunta si LE se debe referir al menor tamaño de elemento, porque en las regiones de interés el tamaño de elementos es menor. O sea, si esto aplica únicamente si tenemos una malla así como está, aplica únicamente, ¿cuál es el botón de cualquiera? Si tenemos una malla cuadrada sencilla. Si yo empiezo a agregar cosas a mi malla, ya no va a lograr una longitud uniforme. Pero si tenemos una malla sencilla y esto lo divide en triángulos, estoy haciendo algo demasiado estructurado, pero bueno, lo divide en triángulos, el tamaño de estos elementos sigue la cuenta anterior. Cuando meten elementos estructurales o cuando metemos cargas, ya no puede seguir algo tan parejo y uniforme y homogéneo. No es ni el tamaño más chico ni el tamaño más grande, es como que el tamaño que intenta lograr. No sé si eso responde la pregunta. Ahí aguardemos a ver si José nos da el ok. Dice que sí, muchas gracias. Pero básicamente la idea es que cuando en Plaxis, simplemente separa Plaxis, cuando hacen la malla les da la opción esta. Mientras más se van para acá, genera elementos más chicos. Y ahí pueden refinar o engrosar todo. Pero después, a mano, pueden ustedes decidir qué zona refinan y qué no refinan. Necesitamos un Plaxis abierto para mostrar exactamente. Después, en la práctica tomo esto para sacar la duda si a alguno le quedó y probar de mallar toqueteando alguna zona, otra zona no, y ahí va a quedar claro, seguro. Exactamente. O sea, quedó claro, pero con la práctica va a sumar más. Y lo mismo funciona en prácticamente todos los programas. Siempre hay un botón que apretás para refinar más una zona que otra zona. Para que justamente lograr una malla linda y bonita, tienen que decirle qué clúster, o qué clúster es la palabra de la región, qué región quieren más chica. Y siempre mirarla a ojo que no tenga problemas, y hay otras medidas para ver la calidad de la malla, que siempre es importante verificar. La calidad es que tan distorsionados están los elementos. Y es algo que tienen que hacer en cualquier programa de elementos finitos antes de empezar a correr cualquier cosa. Verificar que la malla sea linda a la vista y que después la calidad de bien. Si hay algo raro en tu malla, probablemente tengas algo mal en tu geometría. Salta a la vista. Bien, esto es elementos finitos muy por arriba y muy general para gente que no sabe nada de elementos finitos. Y ahora entramos en un ejemplo de cómo funciona elementos finitos para, por ejemplo, resolver un circuito para resolver un ejemplo, 1D de corrientes en un circuito. Esto es mucho más sencillo de lo que hace
el problema de deformaciones. O sea, cuando resolvemos tensiones y deformaciones, es 2D o 3D mínimo. Cada nodo tiene desplazamientos en 2 direcciones y por lo tanto tiene muchas deformaciones asociadas a esos desplazamientos. Tiene geometría, tiene bastante más complejidades y por eso elegimos el problema de corriente 1D para reducir todas esas cosas que alteran la malla. Pero nosotros tenemos una malla, o sea, tenemos un problema. En nuestro problema tenemos nodos, tenemos elementos que unen esos nodos, las resistencias, y después los nodos tienen una tensión y un voltaje. El equilibrio, cuando resolvemos un problema de corriente, es que la sumatoria de tensiones es igual a 0. Esto sería sumatoria de fuerzas, la tensión es el análogo de las fuerzas, y el voltaje es el análogo de los desplazamientos. En los nodos tenemos tensiones y voltajes, una tensión y un voltaje. Y después tenemos nuestra relación constitutiva, que relaciona la tensión con el voltaje, que es lo que hace la relación constitutiva. Entra nuestra incógnita, se multiplica por algo y da nuestras fuerzas, o la corriente. La relación constitutiva para este problema está vinculada a la resistencia y tenemos que la corriente es 1 sobre la resistencia por una matriz de ese estilo, multiplicado por el voltaje. Este es el voltaje a izquierda y a derecha. Entonces, este es el problema a resolver y podemos calcular esta relación para cada uno de los elementos que tenemos. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Y entonces tenemos 8 lugares donde podemos aplicar nuestra relación. Y tenemos que las corrientes, que vendría a ser análogo a nuestras fuerzas, es igual a una matriz de rigidez elemental multiplicado por nuestras incógnitas, que es el análogo de los desplazamientos. Y tenemos esa ecuación para cada elemento que tenemos. Fuerzas igual matriz de rigidez elemental por desplazamientos elementales. Esa matriz de rigidez, en este problema, sencillo porque no tienen longitudes, está únicamente relacionada a la relación constitutiva. En el caso de tensiones y deformaciones, esa matriz de rigidez está afectada por geometría, que es lo que decía antes, que calculábamos con las funciones de forma, las derivábamos, hacíamos toda esa vuelta. Entonces tiene la geometría y las relaciones constitutivas en el caso de tensiones y deformaciones. Nosotros tenemos esta ecuación para cada elemento y de alguna forma la tenemos que ensamblar para resolver todo el dominio. Para hacer eso, planteamos nuestra ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en los nodos igual a 0 si no hay fuerzas, o sumatoria de fuerzas en los nodos igual a la fuerza externa. Por ejemplo, este nodo de acá, en ese nodo, sumatoria de fuerzas de corrientes igual a 0. En este nodo, sumatoria de fuerzas o de corriente igual a I2, que vale 0,1 amperes. Entonces, para cada nodo tenemos nuestras ecuaciones de equilibrio. Teniendo estas ecuaciones de equilibrio y las relaciones constitutivas que vimos en la diapositiva anterior, podemos ensamblar ese sistema en un único sistema de 6×6, de forma de tener corrientes, pero que ahora la corriente es un vector de 6, multiplicado por una matriz de rigidez global que tiene 6×6, multiplicado por todo el vector de voltajes, que debe tener 6 componentes. O sea, 6 por 1, o 1 por 6, depende de cómo estemos multiplicando. Esa matriz global se hace ensamblando las matrices
elementales que estaban en la diapositiva anterior. Cuando las ensamblan, tienen algo de este estilo. Esto no es más que ensamblar matrices elementales. Y es lo que todo programa de elementos finitos hace. Primero calcula las elementales o locales y las ensambla en esta matriz global. Y vemos, por ejemplo, que, nuevamente voy a escribir lo que tenía antes, tenemos que I es igual a esta matriz K por B. Y por lo tanto, por ejemplo, si yo quiero calcular cuánto vale I1, recuerden que estos son vector, vector, matriz. I1 es la primera fila multiplicado por el vector del voltaje. I1, que vendría a ser la corriente acá, de este nodo, está afectado por la rigidez 1 y la rigidez 8. La rigidez 1 y la rigidez 8. La rigidez 1 y la rigidez 8 vinculada a lo que sería, yo pongo acá mi matriz, mi vector de voltajes. Esto se va a multiplicar por el voltaje del nodo 1 y tiene sentido que esté relacionado a la resistencia 1 y la resistencia 8 porque al nodo 1 le llega la resistencia 1 y la resistencia 8. Pero también va a estar relacionado al voltaje en el nodo 2 mediante la resistencia 1, porque está vinculado al voltaje del nodo 2 mediante la resistencia 1 y vinculado al voltaje del nodo 6 mediante la resistencia 8. Esto nos dice cómo se relacionan las tensiones y los voltajes de los distintos nodos y en tensiones y deformaciones cómo se vinculan las fuerzas con los desplazamientos de los distintos nodos. Cómo afectan las resistencias o cómo afectan las rigideces. Estos ceros me están diciendo que cualquier cosa que pase en estos tres nodos, o sea, los voltajes de estos tres nodos, no están afectando directamente no están afectando la corriente del nodo 1. Entonces, podemos armar un sistema global que tiene esta pinta. El problema es que este sistema, como está, todavía no tiene solución. Me falta, en primer lugar, aplicar condiciones de borde. Condiciones de borde teníamos dos. Dirichlet, que era sobre la incógnita, que nodos conocemos el voltaje o el desplazamiento. Entonces sabemos que B6 vale 12 voltios. Después las condiciones de von Neumann sobre las derivadas, que me dice qué nodos conocemos la corriente o la fuerza. Entonces sabemos que I2 valía 0,1 amper. Entonces en el nodo 2 teníamos aplicada una fuerza, una carga, mejor dicho, de 0,1 amper. Aplicamos condiciones de borde, pero esta matriz de rigidez sigue sin ser singular. Si queremos resolverla, si la queremos invertir, no tiene inverso. Eso es porque las condiciones de Dirichlet las tenemos que transformar en algo que afecte mi vector carga. Es decir, toda información que está acá, las tenemos que transformar de alguna forma en condiciones de borde aplicadas al vector de carga. La forma de hacer eso es eliminando la fila y la columna asociadas a las condiciones de Dirichlet y solventando el hecho que matamos una fila y una columna, agregando al vector de cargas lo que estamos sacando. Básicamente todo esto, toda esa columna que antes estaba multiplicada, voy a cambiar el color, borrar es este, porque rojo sobre rojo no se ve nada, así que vamos con un verde. Toda esta columna que multiplica a mi condición de borde de Dirichlet, lo tengo que pasar al lado de la derecha del sistema de ecuaciones. Fíjense que tengo que multiplicar 1 sobre R8 y pasarlo al costado, que eso es esta cuenta. Eso es 12 volts por menos 1 por R8. Acá me vuelve a pasar lo mismo y tengo que multiplicar menos 1 sobre R5 por 12 volts y agregarlo en el vector de la derecha.
La última no me importa porque la estoy eliminando. Y básicamente, después de hacer eso, elimino las filas y columnas asociadas a al número donde tengo aplicada la condición de Dirichlet, lo paso al vector de carga. Tengo un sistema reducido ahora de 5×5, y ese sistema reducido sí lo puedo resolver. Es decir, si le quiero calcular de inversa, existe, y si quiero usar un solver para resolver sistemas de ecuaciones, encuentra una solución. En el sistema reducido, ahora se puede resolver, y recuerden que esto ahora tiene 5×5, tenemos 5, o sea, el vector de carga y el vector de voltaje son vectores de 5 componentes, la matriz de rigidez la reduje a algo de 5×5, que tiene solución. Calculo mis incógnitas en mis 5 nodos, y si quisiese calcular cuánto vale la corriente del sistema, de la fila que saqué del sistema, puedo volver a retraer la ecuación que eliminé para calcular cuánto valía la corriente en el nodo 6. Esto es lo que hace elementos finitos en cada paso, en cada iteración que van a hacer cuando resuelvan algo en Plaxis. Va a buscar sus elementos, va a calcular matrices de rigideces locales, las va a ensamblar, va a fijarse qué condiciones de borde hay, si son de Dirichlet, hace todo ese pasaje, resuelve, calculan las incógnitas, que serían voltajes, desplazamientos, lo que fuese, y como no es lineal, dice, este valor no está bien, y va a empezar a iterar resolviendo ese sistema. Y cuando tienen una malla de 10.000 elementos, van a tener 30.000 nodos, probablemente más, 40.000 nodos, es decir, tienen sistemas de 40.000 por 40.000 que está resolviendo una y otra vez. Y es por eso, por lo que dije antes, de si agregamos elementos y nodos, mejor la solución, pero cuando tenemos un problema numérico que tiene que resolver muchas veces sistemas de 40.000 por 40.000, es bastante costoso. Entonces no podemos agregar gratuitamente elementos y nodos. Obviamente hay 1000 maneras de optimizar toda la resolución no lineal. Y no vamos a entrar en el detalle, pero hay... hoy mismo subimos un video de no linealidad para la gente que quiera repasar o le interese un poco de la parte de no linealidad. Como ejercicio para ustedes, para que piensen, es si al sistema anterior le cambio el vector de carga, ¿cómo cambia todo lo que hice antes? O sea, antes tenía una carga de 0,1 ampere acá. Si cambio la carga a este nodo, ¿qué me cambia de lo que tenía antes? ¿Me cambia el vector B? ¿Me cambia la matriz de rigidez? ¿Me cambia el vector de carga únicamente? ¿Me cambian las tres cosas? Y lo mismo si yo elimino este elemento. ¿Qué cosas cambian y qué cosas no cambian? Para que vayan pensando si lo quieren pensar. Como agregado, este mismo ejercicio lo resolvió Alejo en un código de matemática, y está el video subido de Alejo explicando el código de matemática resolviendo este sistema. Esto sí no lo pasamos nunca a Python, pero si quieren ver el video de cómo usar matemática para hacer todo esto, está ahí el video. Que básicamente es cómo automatizar, calcular matrices elementales o locales, automatizar ensamblaje y automatizar la resolución del sistema. ¿Preguntas de esto? Y si no, pasamos a la siguiente diapositiva, al siguiente tema. Por el momento no hay ninguna pregunta ni ningún comentario. Bien. Muy breve y rápido explicación de elementos finitos. Y pasamos ahora a lo que serían tipos de elementos. Nos vamos a concentrar en un elemento por vez, y ya no la malla y el global y todo eso. Y como dijimos antes, los elementos tienen nodos y tienen puntos de Gauss. El elemento más simple que podemos encontrar es un elemento lineal de dos nodos. Es decir,
antes de mirar lo que está abajo, tengo un elemento lineal de dos nodos. Nodo 1 y el nodo 2. Nuestra incógnita, desplazamiento, en el caso de problemas de deformaciones, vive en los nodos. Entonces, el nodo 1 tiene el desplazamiento U1 y el nodo 2 tiene el desplazamiento U2. Las funciones de interpolación son las funciones que me dicen cuál es el desplazamiento de cualquier punto intermedio de ese elemento. Es decir, si yo quiero calcular el desplazamiento U de X para cualquier valor de X, lo que hago es una función de interpolación por el desplazamiento del nodo 1 más la función de interpolación es una función, así que botón incorrecto, voy de vuelta. Tengo nodo 1, tengo nodo 2. U de X es la función de interpolación, que es una función, por el desplazamiento del nodo 1, más la función de interpolación del nodo 2 por el nodo 2. Y las funciones están acá abajo escritas, pero básicamente es, si yo quiero calcular el desplazamiento para una distancia de 0,5, lo que hago es, siguiendo lo que tengo acá abajo, hago 1 menos 0,5 dividido L por el desplazamiento del nodo 1, que supongamos que es conocido, más 0,5 dividido L por el desplazamiento del nodo 2, que es conocido. Y ahí me da el valor de desplazamiento en un nodo interno. Esas funciones de interpolación dependen de los elementos, o sea, si el elemento tiene distinta cantidad de nodos, cambia la forma de la función de interpolación, y si el elemento tiene otra forma, cambia la función de interpolación. Si estamos en 1D, solo tenemos una forma, solo podemos jugar con cuántos nodos tenemos. Pero siempre, en todos los casos, las funciones de interpolación son funciones tales que valen 1 en ese nodo y 0 en el resto de los nodos. Eso es justamente porque si yo quiero calcular el desplazamiento de este punto, esta cuenta tiene que funcionar y el desplazamiento de este punto es el desplazamiento de este punto. Tiene que valer 1 por esto más 0 por los desplazamientos de todo el resto de los nodos. Es algo que siempre se satisface eso, y lo otro que siempre se satisface es que la sumatoria de las funciones de interpolación tienen que ser iguales a 1. Y eso es porque si yo tengo un elemento con un desplazamiento constante, el desplazamiento de este punto, de este nodo, es igual al desplazamiento del nodo 2 y es igual al desplazamiento de cualquier lugar que está en el medio. Entonces, cuando haga H1 por una constante más H2 por una constante, me tiene que dar que H1 más H2 es igual a 1 y que me dé algo constante. Entonces, estas son las funciones de interpolación. Conociendo los desplazamientos de los nodos, con la función de interpolación conozco el desplazamiento de un nodo intermedio. Como dije antes, podemos tener distintas cantidades de nodos. Entonces, si tenemos elementos 1D de 3 nodos, ahora tenemos funciones más complejas, porque tiene que ser una función que vale 1 en ese nodo. Esta es la función de interpolación para el nodo 1, 1 en ese nodo, y 0 en el nodo 2, 0 en el nodo 3. Y eso me da una función parabólica de ese estilo. La función de interpolación para el nodo 2 del elemento de 3 nodos vale 0 acá, vale 1 acá, vale 0 acá. Siempre valen 0 en su nodo y 1 en su nodo y 0 en los otros nodos. Y cuando yo uso funciones de interpolación de 3 nodos, puedo lograr captar desplazamientos parabólicos, que es algo que me olvidé de definir acá abajo. Si yo estoy usando un elemento de 2 nodos, básicamente tengo un valor conocido acá, un conocido acá, y cuando interpolo, termino interpolando mediante una recta. Entonces, lo que hice fue restringir ese elemento a que dentro de ese elemento el desplazamiento sea lineal y por lo tanto la deformación sea constante. Si yo uso elementos de esta forma, se llaman elementos lineales porque el desplazamiento es lineal y por lo tanto la deformación es constante. Si yo tengo
un elemento de 3 nodos, ahora tengo 3 valores para jugar, y puedo captar un desplazamiento parabólico, y por lo tanto una deformación lineal. Si yo sigo agregando nodos, voy a poder captar desplazamientos de orden superior y deformaciones de orden superior. Cuando pasamos a 2D es la misma idea. Cuando estamos en 2 dimensiones, tenemos 2 dimensiones con que jugar y tenemos más de una forma con que jugar. Si estamos en el 1D son rectas, en 2D tenemos más de una forma, pero se usan básicamente 2 tipos de elementos. Los elementos triangulares y los elementos cuadrangulares. Los elementos triangulares, de forma muy original, se llaman T. Y tenemos triángulos de 3 nodos, triángulos de 6 nodos, triángulos de 15 nodos, y así seguimos subiendo. Y de hecho podemos tener triángulos de 5 nodos. Hay valores intermedios entre estos. El triángulo de 3 nodos, como dice acá abajo, me da un desplazamiento lineal y por lo tanto una deformación constante. El triángulo de 6 nodos, interpolación parabólica y por lo tanto deformaciones lineales. El triángulo de 15 nodos, interpolación cúbica y por lo tanto deformaciones parabólicas. Y puedo seguir jugando. Cualquier cosa intermedia entre T3 y T6 me da una mezcla de lineal y parabólico, depende de que estoy usando. Existen, no suelen estar en los programas porque justamente queda algo un poco más extraño, que depende de dónde esté interpolando, es o lineal o parabólico. Los más comunes son estos, y en Plaxis está restringido a esto, y en FLAC aparece el T3, nunca usen un T3. Los T3 dan malos resultados, así que eviten el T3. El T6, T15, dependiendo del caso, puede ser mejor o peor, pero funcionan bien. Estos son los elementos triangulares. Después existen elementos cuadrangulares, o sea, cuadrados, que nuevamente el más sencillo es un cuadrado de 4 nodos, que se llama Q4 en general, por cuadrangular en inglés. Y después tenemos, por ejemplo, Q9, que son parabólicos, y hay Qs de orden superior, es decir, no está limitado a 9, pueden seguir subiendo la cantidad de nodos que quieran prácticamente, y van usando interpolaciones más de orden superior. Esto me da una interpolación bilineal, entonces la deformación es constante, digamos, pero no es realmente constante. Al ser bilineal es mejor que el T3, los elementos Q4 son bastante mejores que los triangulares, pero siguen sin ser súper, pero por lo menos son utilizables. Los Q9 ya son parabólicos, dan muy buenas respuestas. Generalmente los elementos cuadrangulares dan mejores soluciones que los triangulares, pero es muy difícil hacer mallas con cuadrados, sin que se distorsionen. Y piensen que cuando tienen geometrías difíciles, empezar a meter cuadrados de forma estructuradas es difícil, y cuando se distorsiona el elemento, pierde calidad de la solución. Entonces, por más que el elemento cuadrangular suele ser mejor, o sea, el elemento de cuadrangular suelen ser mejores, como es difícil mallar con elementos cuadrangulares, se suele mallar y usar elementos triangulares. En Plaxis existen únicamente los triangulares. Si queremos hacer problemas 3D, es la misma idea, existen tetraedros 3D, también existen prismas, o sea, el cuadradito en 3D, y el tetraedro de 4 nodos es el lineal, el de 10 es el parabólico, pueden seguir yendo para arriba y tener mayor interpolación. Y siempre es la misma idea. Mientras más nodos tiene, mejor es la función de interpolación y por lo tanto mejor cómo aproxima la solución. El problema es que mientras más nodos tenemos, nuevamente más difícil es la cuenta y más le cuesta al programa converger. Y ahí está la disputa de si usamos más elementos de menor orden de interpolación o menos elementos de mayor cantidad de nodos. Es decir, ¿qué es mejor? ¿10 nodos, 10 elementos lineales o un elemento cuadrado, parabólico o cuadrático? Y esa pregunta no tiene respuesta, de hecho se sigue
debatiendo y discutiendo en lugares científicos. Dependiendo del problema, una cosa es mejor que la otra, entonces se siguen usando ambas alternativas. Pero en general, cuando vamos a lo que son elementos triangulares, el T3 suele tener muchísimos problemas, entonces intenten nunca usar un T3. Por más que en FLAT esté la opción del T3, no lo usen, vayan por lo menos a un T6. Flaxis tiene T6 y T15, ambas son buenas opciones. El T6, como dijimos antes, da una interpolación cuadrática, pero no funciona bien cuando tenemos axial simetría. En Flaxis pueden resolver axial simétrico o estado plano de deformaciones. En axial simétrico no funciona tan bien. O sea, funciona, pero no funciona tan bien. Y no, acá dice no funciona bien cerca de la falla. En realidad no es que no funciona bien, el T15 funciona mejor. Y por esa razón, por default, Flaxis usa T15. Se puede cambiar al T6 y hay ciertos casos donde conviene el T6. Pero el default es el T15, que tiene un polinomio de cuarto orden. El problema del T15 es cuando usamos Updated Mesh, que Updated Mesh es actualizar la posición de los nodos de la malla cuando la malla se deforma. No es grandes deformaciones, es ir moviendo nodos cuando la malla se deforma. Cuando vamos moviendo nodos, el elemento que inicialmente era lindo, perfecto y triangular, deja de ser lindo, perfecto y triangular, y como tiene muchos nodos, a veces se distorsiona demasiado y empiezan a dar malos resultados. Entonces, si usamos Updated Mesh, el T15 tiene más problemas que el T6, pero en la mayoría de los casos, el T15 da una mejor respuesta para la misma cantidad de nodos que el T6. Y decimos para una misma cantidad de nodos, porque una misma cantidad de nodos se traduce a un tiempo de cálculo similar. Es decir, para el mismo tiempo de cálculo, da más precisión para hacer análisis de deformaciones y factores de seguridad. Y por eso se suele usar el T15. Updated Mesh, T6, y de hecho problemas dinámicos, también conviene el T6 por cosas similares. Se empieza el T15 en problemas dinámicos, se bloquea un poco y es mejor el T6. Para nuestro curso, o sea, geometría numérica 1, únicamente vamos a usar T15, me parece. Y es lo, Flaxis tenía T15 y T6, no tiene elementos cuadrangulares porque complica las mallas, entonces ni siquiera se gastaron en intentar hacer malladores para elementos cuadrangulares. Tienen razón, suelen tener problemas. ¿Preguntas de esto antes de pasar al ejercicio? No, no tenemos preguntas. Sí, hago un comentario de que ahí pueden ver que los elementos T6 y T15 no tienen necesariamente 6 puntos de Gauss el T6 y 15 puntos de Gauss el 15. Fíjense que son distintos los valores de punto de Gauss. El T6 tiene 3 puntos de Gauss, o de 3 points, y el T15 tiene 9. Eso lo vamos a ir entendiendo de a poco, pero porque capaz ven ese gráfico y ya sepan que lo que indica el número después de la letra T es la cantidad de nodos, sino de 3 points. Eso quería sumar. Y acá justo aparece como stress points los puntos de Gauss, y eso depende de Gauss, de cómo funciona la integración numérica de Gauss, cuántos puntos usamos. Bien, el ejercicio asociado a esto, si lo quieren hacer, es el mismo que hicimos la semana pasada para calcular tensiones y formaciones de un cuadrado que se deformaba, hacerlo usando las funciones de interpolación que vimos recién. Es decir, nosotros tenemos un cuadrado, inicialmente de 1 por 1, que luego de cierta carga, no sabemos qué le pasó a nuestro cuadrado, se deformó y quedó de esta forma. Y nuestra información de entrada eran los desplazamientos de los nodos. Y lo que hicimos la semana pasada era intentar buscar la función desplazamiento. Conocía esa función de desplazamiento que teníamos que despejar, o sea, esto no era inicialmente conocido. Lo que sí conocíamos eran desplazamientos de los nodos. Conociendo los desplazamientos de los nodos, con Ariel intentaron pensar cómo calcular esta función.
después derivaban esa función para calcular desplazamientos, deformaciones, después usaban la relación constitutiva para calcular tensiones, e hicieron todo esto analíticamente. Se puede hacer lo mismo usando lo que vimos recién de nuestras funciones de interpolación. Es decir, si yo conozco los desplazamientos de estos 4 nodos, y es fácil de conocer porque básicamente vale 1,5, 0,5, o sea, la posición de este nodo menos la posición de este nodo es el valor del desplazamiento de ese nodo. Si conociendo los desplazamientos de esos 4 nodos, la función de desplazamiento no es otra cosa más que las funciones de interpolación multiplicado por los desplazamientos de mis nodos. Fíjense que esta matriz tiene 2 por 8. No, 8 por 2, perdón, siempre me equivoco, filas, columnas y columnas con filas. 8 por 2 porque justamente tengo 8 desplazamientos. Tengo para el nodo 1 el desplazamiento en X, para el nodo 1 el desplazamiento en Y. Y después para el nodo 2 desplazamiento en X, para el nodo 2 desplazamiento en Y. Tengo 8 desplazamientos que multiplicados por mi matriz de interpolación me va a resultar en mi función de desplazamiento, en cualquier lugar de mi elemento. Entonces, multiplicamos esta matriz por esos desplazamientos conocidos, estos 8 desplazamientos conocidos, y calculo la función de desplazamiento. Y me tiene que dar lo mismo que tenía antes. Para calcular las deformaciones, puedo o derivar los desplazamientos o ir por el otro camino de derivar la función de interpolación, o sea, B es lo que dice acá, derivar las funciones de interpolación y puedo calcular mis deformaciones como mi matriz B por mi vector de desplazamientos. Ese vector sigue siendo un vector de 8 componentes y esa matriz B no es más que la derivada de la matriz H. Entonces, es agarrar componente a componente de la matriz H y derivar. Por ejemplo, vamos con un verde. Esta componente derivado respecto a X me va a dar esta componente. Y así tengo que ir calculando componente a componente las derivadas de las funciones de interpolación. Tengo mi matriz B, B por U es epsilon. Y de hecho, el elementos finitos termina usando estas matrices B. Lo pueden hacer genérico o lo pueden hacer localmente con un punto. Entonces, si lo calculan, por ejemplo, en X igual 0,5 y igual 0,4, los valores de la matriz de interpolación resultan estos números. Es decir, evaluamos H en ese punto, lo multiplico por mi vector U y me da el desplazamiento en X y en Y del punto X igual 0,5 y igual 0,4. Que debería darme lo mismo que me da si evalúo la función de interpolación que vimos antes. Esto para el desplazamiento, puedo hacer lo mismo con las deformaciones y el resultado es la deformación en X, la deformación en Y y la deformación XY. Cada punto tiene 3 deformaciones en el plano. Y calculo las deformaciones para cualquier punto de ese cuadrado que se deformó utilizando las funciones de interpolación y las derivadas de la función de interpolación, que es esta matriz B. Entonces, puedo hacer la misma cuenta para mi elemento cuadrangular que se deforma. Como ejercicio para sus casas, si lo quieren hacer, es intentar pensar cómo sería este mismo ejercicio para un caso un poco más complicado, en realidad bastante más complicado comparado con el anterior, de intentar representar este problema, en vez de usar un elemento cuadrangular y las funciones de forma para ese elemento cuadrangular, usar 2 elementos triangulares y las funciones de forma para los elementos triangulares. Como tengo 2 elementos, tengo que pensar
cómo son las funciones de forma de cada elemento, asociadas a qué nodos está cada elemento, y cómo se ensambla eso para intentar calcular la respuesta global del problema. Es decir, el elemento azul tiene funciones de forma, el elemento verde tiene funciones de forma, independientes entre sí, que después tengo que ensamblar para calcular la matriz de rigidez global que tiene el problema o la función de interpolación global que tiene el problema. Pero lo que está bueno es que si únicamente quiero buscar desplazamientos, perdón, botón incor, ahí vamos. Acá tengo un elemento 1 y acá tengo un elemento 2. Si agarramos cualquier elemento y hacemos, por ejemplo, U igual H por, perdón, me equivoqué, U función igual H por U vector, eso funciona para ambos elementos de forma separada. Es decir, si yo pongo el H del elemento 1 y el vector de desplazamientos del elemento 1, me va a dar el campo de desplazamientos del elemento 1. Y si yo pongo los H del elemento 2 y lo multiplico por el U, o sea, por el vector U del elemento 2, me va a dar el campo de desplazamiento en el elemento 2. Dentro de cada elemento esto sigue funcionando y funciona correctamente. Y cuando haga eso, voy a poder ver que el epsilon del elemento 1 me va a terminar dando 0, o sea, 0 vectorial, y el epsilon del elemento 2, estos son vectores, el epsilon del elemento 2 me va a tener que dar algo distinto del 0 vectorial. Porque ambos elementos van a tener desplazamientos, pero solo el elemento 2 va a tener deformaciones. ¿Dudas de esto? No, no tenemos ninguna consulta. Bien. Para que sepan como comentario final, entonces cuando resuelven elementos finitos, las matrices de rigidez las termina calculando usando estas matrices B, que justamente las matrices B dependen de la geometría, porque la matriz H dependía de la geometría, y una matriz C que depende del material. Es decir, conociendo datos de mi geometría y la derivada de las funciones de los desplazamientos, conociendo las relaciones materiales, puedo armar una matriz de rigidez, haciendo cuentas, integrando, usando puntos de Gauss y todo eso que no nos metemos en el detalle.